a pedir por favor que me acompañe en su Biblia, libro de Proverbios, capítulo 19. Libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 3. Dice la palabra del Señor: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. La versión Reina Valera 1960 siempre me parece como que es muy, nos dice las cosas de una manera muy caballerosa, ¿verdad? Muy amable. Pero quiero leerle el mismo versículo en la versión de la traducción del lenguaje actual, la versión TLA. El mismo versículo, Proverbios 19:3, dice: el tonto fracasa en todo. Y luego dice: Dios tiene la culpa. Me parece que eso es un poco más explícito. El tonto fracasa en todo y luego dice: Dios tiene la culpa. Quiero usar este versículo como introducción porque quiero hablar acerca de algo que me parece que es de lo más importante que podemos nosotros hacer, y es poner atención a la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, es necesario que estemos atentos. Y entonces podemos decir, ¿verdad? Como decían los profetas en la antigüedad: habla, Señor, que tu pueblo oye, tu pueblo escucha. Es necesario que tengamos nuestros oídos espirituales abiertos, receptivos, y que nosotros mismos estemos dispuestos a escuchar y a obedecer la voz de Dios. El peor fracaso que un ser humano puede tener o que podemos experimentar nosotros como seres humanos y como cristianos, el peor fracaso no es fracasar. El peor fracaso es atribuirle la culpa del fracaso a Dios. Podemos fallar en algunas cosas, podemos no alcanzar el éxito deseado, el éxito anhelado, pero nunca podemos decir que es culpa de Dios, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, para cuando Dios nos llama a su obra. Él nos provee de todas las herramientas y de todo lo que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo la tarea que Él nos ha encomendado, para poder llevar a cabo. Nos ha dado el Señor lo más importante, ¿verdad? Dice que nos ha dejado el Consolador, el Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda en nuestras necesidades, en nuestras debilidades. La voz del Espíritu Santo siempre está presente en la iglesia. La voz del Espíritu Santo siempre está dejándose escuchar en la iglesia. Pero muchas veces nosotros no tenemos el acierto de poner atención a la voz de Dios, y entonces nos perdemos de muchas cosas. Y entonces, cuando algo sale mal, creemos que es que Dios no nos habló, y es que en la iglesia no se predica bien, o es que el pastor le falta unción. Y la Biblia nos está diciendo qué es lo que sucede en realidad. No es que a Dios se le haya pasado, ¿verdad?, algo por alto. No es el pastor, no es la iglesia, ¿verdad? No podemos echarle la culpa, cuando en realidad lo que está pasando es que nosotros estamos siendo incapaces de escuchar la voz de Dios. No poner atención. Escucha lo que dice el versículo en la versión que leímos: el tonto fracasa en todo, y luego dice: Dios tiene la culpa. ¿Quiénes pueden decir Dios tiene la culpa?
alguien que cree en Dios, alguien que sabe que Dios es real. Un ateo no va a decir Dios tiene la culpa, ¿verdad? Porque pues no creen en Dios, no creen que Dios exista. Pero aquí este versículo nos está diciendo que hay personas que de repente dejan de escuchar la voz de Dios y algo les sale mal y le echan la culpa a Dios porque creen en Dios. Y con esto en mente, quiero que leamos un pasaje, quiero que me acompañe por favor ahí en su Biblia, en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 25, y vamos a leer la historia. No vamos a leer todo, pero vamos a leer una parte, vamos a ir saltando algunos versículos, porque es una historia algo larga, de el rey Amasías. Segundo de Crónicas, capítulo 25, dice: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió Amasías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Fíjese, estamos entrando aquí en esta historia del rey Amasías, y el rey Amasías tuvo un buen comienzo. Aunque dice la Biblia, ¿verdad? Aunque no de perfecto corazón, aunque en su corazón habían cosas que todavía había que trabajar, pero la intención de él fue de primera mano hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Amasías fue un hombre que en el principio de su reinado puso atención a lo que Dios decía. Y nosotros, hermano, hacemos bien en poner atención cuando Dios habla. Escuchar no es lo mismo que oír, así como observar no es lo mismo que ver. Escuchar significa poner atención de una manera detallada qué se nos está diciendo y obedecer. Y Amasías empezó obedeciendo. Uno de los primeros actos que él hizo cuando estuvo confirmado en el trono fue que ejecutó a las personas que habían traicionado a su padre, el rey, que lo habían matado, pero no se excedió. La tradición, las costumbres en Medio Oriente era que cuando ejecutaban a alguien por traición, ejecutaban a toda la familia, hasta a los criados, a los sirvientes, hasta a los animales, todo lo ejecutaban y dejaban su casa en ruinas. Pero en la ley de Moisés, el Señor mandó diciendo: no morirán los hijos por los pecados de los padres. Y Amasías escuchó lo que Dios estaba hablando en su palabra y obedeció. Y después puso orden, vino y puso orden. La voz de Dios trae orden a nuestra vida. La voz de Dios trae orden en la iglesia. Y Amasías comenzó a escuchar la voz de Dios y comenzó a haber orden. Y comenzó a ver, ¿verdad?, a distinguir a los hombres de guerra. Decía el pastor Tadeo, ¿verdad?, empezó a distinguir los hombres de guerra de los hombres que dan guerra. Y entonces vio que tenía un ejército, vio que estaba preparado para luchar, y él tenía una misión. La misión de él era ir y hacer guerra contra los habitantes de Seir, contra los edomitas.
Y él estaba preparándose para la guerra. Dios le habló y le dijo, ve a la guerra. Y él se preparó, pero en su preparación para la guerra, hizo lo que Dios le dijo, puso orden, preparó al ejército, pero hizo algo que muchas veces nosotros hacemos y creemos que no pasa nada. Pero en esta ocasión sí pasó. Hizo lo que Dios le dijo que hiciera, pero además, como decimos aquí, ¿verdad? Le puso de su cosecha. O sea, dijo, ya hice todo lo que Dios me mandó, tengo aquí, ¿verdad? Él vio cuántos tenía, dice, fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. 300,000, hermano, era un ejército increíblemente grande. Era un ejército tremendo. Y dice que estaba listo, pero él pensó, él dijo, ¿y qué tal si no son suficientes 300,000? Y entonces tuvo una idea que Dios no le había dicho que no, pero tampoco le había dicho que sí. Y entonces él dice que contrató, dice, versículo 6, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. O sea, contrató a estos hombres y quiero que veamos esto con atención. Dice, por 100 talentos de plata contrató a 100,000 hombres valientes. O sea, que a cada le tocaba en razón de un talento para 1,000 hombres. Era realmente poco dinero. Un talento de plata en ese tiempo equivaldría a lo que hoy viene siendo, bueno, lo busqué en internet, ¿verdad? Y me hizo la conversión, aproximadamente casi llegando a $7. Para 1,000 hombres, bueno, en aquel tiempo no había tanta inflación, tal vez era una buena paga, pero el detalle aquí es que la costumbre en tiempos antiguos era que se contrataban mercenarios, se les pagaba relativamente poco, pero se les daba la libertad de quedarse con el botín de guerra. El que contrataba mercenarios les decía, mira, te voy a pagar porque no tengo mucho dinero, ¿verdad? Pero esto que te voy a dar, aunque fuera algo simbólico, les daba el derecho de apoderarse del botín de guerra. Y entonces él estaba listo con su ejército. Y en el versículo 7 dice, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Le está diciendo el varón de Dios, un profeta anónimo, ni su nombre aparece aquí en el pasaje, pero le va y le dice, mira, rey, te traigo una palabra de parte de Dios. No lleves a los israelitas. Dios no está con los israelitas. No los lleves. Si tú confías en que por aumentar tus números tienes la victoria asegurada, Dios te va a hacer caer delante de tus enemigos. Dice, porque no es en los números donde está la victoria, es en el Señor. Dice, en Dios está el poder. Y entonces Amasías entra en un conflicto y dice en el versículo 9, y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que eso. Jehová puede darte mucho más que eso. Mira, el Señor llegó y le dijo por medio del profeta, mira, ya la regaste. Ya cometiste un error, pero estás a tiempo de rectificar. Estás muy a tiempo. Mira, pierde ese dinero. Dalo por perdido. Porque Jehová puede darte más. Dios puede darte más que eso. Y de una manera sorprendente,
Amasías le hizo caso al profeta. Dice versículo 10, entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas. Entonces dice, esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de ahí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet Jorón y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Fíjese lo que sucedió. Amasías hizo lo que el varón de Dios le había dado, le había dicho. Dejó a los de Israel, les dijo, ¿saben qué? Siempre no, quédense con el dinero, pero siempre no queremos sus servicios. Y se enojaron. Y en represalia, mientras el ejército de Amasías estaba peleando con los del Seir, dice que ellos invadieron unas ciudades y dijeron, no, pues ya nos habían prometido un botín de guerra y no nos cumplieron, pues ahora lo vamos a tomar. Dice que invadieron algunas ciudades de Judá y mataron a 3,000 personas y tomaron un gran despojo. Dice que se llevaron un despojo, y seguramente estas noticias llegaron a oídos de Amasías. Y entonces Amasías dice, bueno, y no que Dios iba a darme más que eso, y en vez de darme me está quitando más el Señor. Y entonces, pero dice que antes que la noticia llegara, Amasías junto con el ejército de Judá tuvieron una gran victoria. Mataron a 20,000 hombres del ejército de los hijos de Seir y los destruyeron a sus enemigos. Pero sucedió algo que cambió. Cuando llegó la noticia, cambió el corazón de Amasías en un momento. Y mire si no encaja bien Amasías en la descripción de Proverbios 19:3. Dice, y volviendo, versículo 14, volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no pudieron librar a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. O sea, Dios volvió a enviar un profeta. No dice si era el mismo, nada más dice que llegó un varón de Dios y le dijo, ¿cómo se te ocurre, rey? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué estabas pensando? Dios te dio la victoria en la batalla contra tus enemigos. Y después de que los venciste, ahora tomas a sus dioses. O sea, estás dejando al Dios que te dio la victoria y estás tomando a otros dioses que no pudieron darle la victoria a su pueblo. ¿Se acuerda cuando Jeremías le dice al pueblo, dice, 2 males ha hecho este pueblo? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para ellos cisternas rotas que no pueden retener el agua. Yo creo que Amasías se enojó con Dios y dijo, ¿qué culpa tenían la gente de esas ciudades que el ejército de Israel invadió y mató a 3,000 personas? Ellos eran inocentes.
Yo les cancelé el trabajo porque Dios mandó al profeta a decirme que lo hiciera. Y entonces Amasías sacó en conclusión, Dios tiene la culpa de que ellos hayan muerto. Dios se equivocó. Dios cometió. ¿Quién había cometido el error en principio de cuentas? ¿Acaso Dios le dijo, ve y contrata gente de Israel para reforzar tus números, para reforzar tu ejército? No, pero hermano, se nos olvida bien rápido. Cuando tomamos las decisiones, se nos olvida bien rápido. Y le echamos la culpa a Dios. Y decimos, es que Dios, ¿verdad? Como Adán, la mujer que tú me diste, la esposa que tú me diste, es que Señor, la iglesia que tú me diste, es que Señor, el pastor que tú me diste, ¿verdad? Que está muy revolucionado. Señor, es que mira en qué lugar me pusiste, ¿verdad? Mira que si yo hubiera nacido en otra familia, si yo hubiera sido hijo de Carlos Slim, o si yo hubiera sido, no sé. Pero a veces le echamos la culpa a Dios por las cosas que pasan en nuestra vida y no nos acordamos que en primer lugar fuimos nosotros los que nos movimos sin escuchar la voz de Dios, sin poner atención a la voz de Dios. Y Dios le habló por medio del profeta. Y sabes que todavía Dios, mira hermano, Dios vio que Amasías tomó otros dioses y todavía le volvió a mandar al profeta y le dijo a Amasías, ¿qué te pasa? ¿Por qué tomas otros dioses? Y Amasías todavía tuvo la osadía de amenazar al profeta y decirle, ¿y a ti quién te ha puesto como consejero del rey? ¿Quién te ha puesto? ¿A quién te dijo que opinaras? ¿Por qué te quieres morir? Lo amenazó de muerte. Le dijo, ¿por qué quieres morirte? ¿Por qué quieres tu muerte? Dice, déjame en paz, cállate, yo soy el rey. Y entonces el profeta tuvo el valor de decirle, yo sé que Jehová ha decidido destruirte. Dios ha decidido destruirte. Y se dio la vuelta y se fue el profeta. Y este se quedó ahí. Y entonces comenzó tal vez Amasías a pensar, ¿qué voy a hacer ahora? Mira, siguió adorando a los dioses que tenía. Y un buen día se le ocurrió una idea. Y dice en el versículo 17, y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, fíjese bien, después de tomar consejo, o sea, Amasías escuchó una voz, tomó consejo de alguien, pero ese alguien ya no era Dios. Dios ya no estaba con él. Dice que tomó consejo y envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. O sea, todavía le lanzó un reto al rey de Israel. Le dijo, no hombre, yo mira, le gané a los de Seir, los hice pedazos y Dios está conmigo y mira, ahora que tengo estos dioses, ¿verdad? Ahora sí ya, ahora que ya me pasé a la cobertura del apóstol, ahora que ya me pasé a la cobertura del profeta de allá, y ahora sí ya tengo la unción, ¿verdad? Y dice, ahora sí vamos a vernos las caras, ahora sí vamos a ver quién es quién. Y todavía, mire lo que le manda a decir el rey de Israel. Versículo 18, entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá. Todavía le mandó un poema. Le dice, el cardo que estaba en el Líbano envió a decir al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da a tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y pisaron el cardo. O sea, le mandó una alegoría, una fábula, como una poesía. Le dice, un cardo, una hierbita que se sentía ¿verdad? Se sentía que era muy importante, que era muy grande. Dice, una hierbita pequeñita le dijo al cedro, ¿verdad? A un árbol grande. Dice, vamos a hacer un pacto.
dame a tu hija para que se case con mi hijo. Eso lo hacían los reyes en la antigüedad para asegurar una alianza, un pacto, pero cuando tenían algo que ofrecer. Pero aquí está haciendo una alegoría el rey de Israel, le está diciendo, ¿qué me puedes ofrecer tú a mí si eres una hierbita delante de mí? Le manda a decir esto y dice, versículo 19, tú dices, he aquí, he derrotado a Edom y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Y mire cómo dice el versículo 20, mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Y usted puede leer el resto de la historia, cómo terminó Amasías. Terminó muy mal, le fue muy mal a Amasías. Pero aquí hay un principio que quiero establecer, que cuando rehusamos oír la voz de Dios, mira, Dios siempre está hablando. Dios constantemente está hablando. Dios constantemente está trayendo palabra. En nuestras iglesias, hermano, constantemente Dios está trayendo palabra. Y si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que poner atención. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios, porque Dios sigue dando dirección. Pero cuando Dios habla, hermano, y tú entiendes la voz de Dios, por eso Jesús decía, el que tenga oído para oír, oiga. Y Jesús hablaba en parábolas, porque las parábolas son una manera de hablar de forma indirecta. Porque muchas veces tenemos la mala costumbre de que si se nos habla así directo y se nos dicen las cosas claramente, no la agarramos. Hacemos como que esa palabra era para otro. A veces el predicador está hablando y la palabra es directa. Y a veces el hermano que está sentado dice, hijo, ahora sí Dios le está hablando al hermano, pero duro. Ahora sí Dios les está hablando a los hermanos, pero les está lloviendo. Y no agarramos para nosotros esa palabra. Y entonces, hermano, cuando el Señor hablaba por parábolas, era como una indirecta. Era para que el que estaba oyendo oía la parábola y decía, a ver, espérate, ¿qué está diciendo el Señor? Me está dando a entender que soy yo el de la parábola. A ver, y analizar y poner atención. Y de esa manera descubrimos que Dios nos habla. De esa manera escuchamos la voz de Dios. Pero escuche esto, hay un principio, que cuando Dios nos habla y nosotros decidimos no obedecer la voz de Dios, hermano, Dios te va a hablar una vez. Y si no escuchamos la voz de Dios, nos va a hablar otra vez. Y si decidimos no hacer caso a lo que Dios nos está hablando, Dios nos va a hablar otra vez y otra vez y otra vez. Pero va a llegar un momento que Dios va a dejar de hablar. No va a dejar de hablar en general. Va a dejar de hablarte a ti, va a dejar de hablarme a mí. Cuando nos obstinamos en desobedecer la voz de Dios. ¿Qué puede ser más catastrófico para un hombre de Dios, como era el rey Amasías, que dejar de escuchar la voz de Dios? Y quiero decirte otra cosa. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, empezamos a escuchar otras voces. Dios permite que otras voces vengan a confundirnos. Dios permite que otras voces vengan y les prestemos atención, pero esas voces nos van a llevar a un trato fuerte de Dios a nuestras vidas, en donde Dios muchas veces tiene que decir, bueno, ¿no quisiste escuchar lo que yo te estaba diciendo? Que te iba a llevar a bien. Aunque al momento las cosas se veían difíciles, pero al final iba a resultar en un bien. Bueno, entonces ahora sigue la voz que estás escuchando, que aparentemente te está llevando por donde está todo bien, pero al final va a venir juicio.
Saúl fue un hombre que tenía características únicas y especiales en el pueblo de Israel. Saúl fue un hombre que destacó y sobresalió. Cuando Samuel fue delante de Dios y dijo: Señor, mira, pues el pueblo quiere un rey. Ya les expliqué, ya les dije, ya. Y el pueblo de Israel seguía aferrado, que decía: no, nosotros queremos un rey. Y Dios le dijo: déjalos, que aprendan, que les va a llover, les va a ir mal, pero van a aprender, van a entender. Y entonces Dios le dice: mira, le da ahí unas instrucciones a Samuel de cómo va a encontrar al rey. Y cuando Samuel ve a Saúl, la descripción que Samuel hace de Saúl dice que era un hombre de hermoso parecer, era guapo el Saúl. Y dice que era un hombre alto, dice que el más alto de Israel le llegaba al hombro. Era un hombre que destacaba, que sobresalía. Fue un hombre que al principio de su reinado obedeció a Dios, escuchó la voz de Dios y obedeció. Pero con el paso del tiempo cambió y empezó a hacer lo que él quería. Dejó de escuchar, dejó de hacerle caso a lo que, y Dios le habló una y otra vez. Y Dios le volvía a hablar. Y Dios por medio de Samuel le volvía a hablar. Pero llegó el momento, hermano, que Dios le dejó de hablar. Y Samuel murió. ¿Y sabes qué terminó haciendo Saúl? Terminó buscando una medium, una hechicera, alguien que supuestamente consultaba y hablaba con los muertos. Y la buscó desesperadamente. Mire, la historia está en 1 de Samuel capítulo 28. Quiero ir rápidamente para allá. 1 de Samuel capítulo 28, del versículo 15 en adelante, dice: y Samuel dijo a Saúl, porque mire, aquí hay un tema muy interesante que no vamos a entrar ahorita en ese debate. Si era o no era Samuel el que apareció, porque algunos dicen que sí era Samuel, otros dicen que era un espíritu que Dios envió parecido a Samuel, otros dicen que era un demonio, otros no vamos a entrar en ese debate. Lo cierto es que Saúl vio a alguien que parecía Samuel, ¿verdad? Vio a Samuel. Y dice la Biblia: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y escuche las palabras de Saúl. Dice: y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Puede imaginarse la desesperación de Saúl? Quería escuchar la voz de Dios y Dios ya no le hablaba, Dios ya no le respondía. Clamaba, ayunaba, llamaba a los sacerdotes. Yo creo que probablemente hasta los amenazaba, ¿verdad? Que quería que Dios le hablara. Dice: no me habla ni por profetas, no me habla ni en sueños, no me habla de ninguna manera. Dice: no encontré otra forma más que, imagínese, hermano, fue a consultar a los muertos. Dice: ¿ya para qué buscas a Dios a estas alturas? Fue la respuesta que recibió. ¿Ya para qué buscas? Ya Jehová ha determinado quitarte del trono. Jehová se ha vuelto tu enemigo. Dice: ¿por qué? Porque Saúl le dijo: estoy desesperado porque los filisteos me hacen guerra y Jehová no me responde. Dios no me habla. Y entonces recibe Saúl esta respuesta y dice: pero hubo un tiempo que te habló y tú no quisiste escuchar. No escuchaste la voz de Dios. No obedeciste lo que Dios te mandó a que hicieras. Y hermano, qué importante es que usted y yo pongamos atención
a la voz de Dios. Dice, fíjese bien, la Biblia dice que la voz del Señor es como el sonido de muchas aguas. ¿Sabe cuál es el sonido de muchas aguas? Aquí tenemos la playa enfrente. Si usted salió hoy en la mañana o ayer en la tarde a la playa, ¿cómo se escucha el sonido del mar? El sonido de la playa, ¿cómo se escucha? Usted lo puede escuchar y a veces se escucha muy fuerte. A veces se escucha cuando el mar está tranquilo, ¿verdad? Apenas se escuchan como las olas llegan a la orilla y rompen, ¿verdad? Cuando hay una tempestad, bueno, pregúntele aquí a Pastor René cómo se escucha el mar en la tempestad cuando están navegando en alta mar, ¿verdad? Pero hay algo que caracteriza al mar, a las muchas aguas. El sonido de las muchas aguas nunca cesa. A veces se oye muy fuerte, a veces se oye despacio, pero nunca se deja de oír. Así es la voz de Dios. Dios nunca deja de hablar. Somos nosotros los que en ocasiones dejamos de poner atención a la voz de Dios. Dejamos de escuchar la voz de Dios. Y es importante, hermano, te voy a decir por qué. Porque la voz de Dios, el mover de Dios, el Espíritu Santo en la iglesia es dinámico. El Espíritu Santo va a hablar hoy y te va a decir lo que tienes que hacer. Pero mañana o pasado mañana te va a volver a hablar y te va a volver a decir que hagas otra cosa. Es importante, hermano, que no nos quedemos con lo que Dios nos habló hace 20 años, hace 30 años. Es importante que sigamos cultivando nuestra relación íntima y estrecha con Dios, con el Espíritu Santo, para que podamos seguir escuchando su voz, para que podamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. La palabra del Señor declara en Éxodo capítulo 15, versículo 26, y dijo, es Moisés el que habla: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dice el Señor: si oyeres atentamente y si prestares oído a los mandamientos de Dios, ninguna de las enfermedades que le mandé a Egipto vendrá sobre ti. Y no se está refiriendo en sí a las enfermedades, sino a la causa de las enfermedades. ¿Cuál fue la causa por la que las plagas vinieron a Egipto? Porque Moisés le dijo a Faraón: Jehová me ha dicho que dejes ir a tu pueblo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Faraón? ¿Y quién es Jehová para que yo le oiga? ¿Quién es Jehová para que yo lo oiga? Para que yo le ponga atención a lo que está diciendo. ¿Quién es Jehová? Y nosotros decimos: ay, qué tonto Faraón, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros asumimos la misma actitud de Faraón. Nosotros decimos: no, pues, ¿quién es Dios para que yo lo haga? Tal vez no lo decimos así explícitamente, pero con nuestra actitud lo estamos declarando. Porque a veces el Señor nos manda, el Señor nos dice que hagamos tal y cual cosa y no le obedecemos. Y entonces el Señor dice: a ver, espérate. No que un día me dijiste, Señor, te entrego mi vida. No que un día me dijiste, Señor, aquí estoy, heme aquí. No que un día me dijiste, Señor, te quiero servir. Y muchas veces, hermano, así lo hacemos. Muchas veces le decimos: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi tiempo, te entrego mi familia y te entrego mis fuerzas. Pero cerramos la oración como el salmista del mundo. Terminamos diciendo: pero sigo siendo el rey. Creo en Dios, voy a la iglesia, leo la Biblia, pero sigo siendo el rey. Pero mi palabra es la que sigue pesando, ¿verdad? Mi palabra es la que sigue mandando. Y a veces Dios nos dice: hey, tienes que soltar este pecado. Hey, tienes que cambiar esto en tu matrimonio, tienes que perdonar, tienes que hacer así en tu familia. Y a veces decimos: sí, amén, pero así estoy bien. Sí, amén, pero tranquilo, Dios, no es para tanto.
Y tomamos esa actitud. Cuando Dios le pone a su pueblo, en Deuteronomio capítulo 28, todo el capítulo habla de las bendiciones y las maldiciones. Y el Señor le dice, comienza diciendo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y a la mitad del capítulo dice, mas si no oyeres la voz de Dios, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Si obedecemos a Dios, hermanos, si escuchamos la voz de Dios, hay consecuencias buenas, aunque a veces pensamos que no. Pero si no obedecemos la voz de Dios, también hay consecuencias. Y esas sí no nos van a gustar. Esas sí son malas, aunque a veces no son momentáneas. Aunque a veces desobedecemos a Dios y decimos, mira, no pasó nada. Aparentemente todo salió bien, aparentemente todo es dicha y felicidad. Pero hermano, la Biblia declara algo muy importante. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Cuando Dios nos habla, hermano, tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que seguir la voluntad de Dios. Y no solamente, mire, podemos pensar que el peor error que Amasías cometió, el error de Amasías es el peor, ¿verdad? No escuchó la voz de Dios, pero lo peor de todo fue, hermano, que al principio él estaba escuchando la voz de Dios y de pronto él dejó de escuchar la voz de Dios. Y eso es peor que alguien que nunca ha escuchado la voz de Dios. Pero el que escucha la voz de Dios y después cierra sus oídos para no escucharla, viene a ser peor. Aunque aparentemente no estés haciendo nada malo, pero si no estás siendo dirigido por la voz de Dios, ¿hacia dónde estás yendo? Las ovejas son animalitos que no tienen muy buena visión, pero tienen un buen oído y pueden distinguir la voz de su pastor y pueden guiarse. Por eso Jesús dice, ¿verdad? Yo soy el pastor y mis ovejas conocen mi voz y mis ovejas me siguen. Somos ovejas del Señor, hermano. Si usted es oveja del Señor, diga amén. Ok. Abraham escuchó la voz de Dios. Génesis capítulo 22, el Señor le dice a Abraham, Abraham, y Abraham responde, heme aquí. ¿No? Heme aquí era la respuesta que los esclavos daban cuando su amo los llamaba. Heme aquí, o sea, como diciendo, aquí estoy para lo que quieras, para lo que mandes. Y el Señor le dice a Abraham, quiero que me entregues a tu hijo Isaac, a tu único hijo. Quiero que lo lleves al monte Moriah y ahí lo ofrezcas en sacrificio delante de mí. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Obedeció? ¿Hizo mal Abraham? No, hizo algo bueno, obedeció. Dice que tomó al muchacho, tomó la leña, tomó el cuchillo, tomó el fuego y subieron al monte. Y Abraham estaba caminando hacia el lugar donde iba a ofrecer a su hijo en sacrificio. Y Abraham estaba obedeciendo a Dios. Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció, ¿sí o no? Pero dice la Biblia que cuando Abraham puso a Isaac sobre el altar y tomó el cuchillo, y Abraham era un hombre de valor y era un hombre que conocía a Dios. Y en Hebreos dice que Abraham pensaba y tenía la convicción de que Dios podía levantarlo de los muertos a Isaac. Si Dios me mandó sacrificarlo por algo y si Él lo puede levantar de los muertos después, pero yo tengo que obedecer. Pero ¿qué sucedió después? Cuando ya Abraham agarró el cuchillo y cuando ya le iba a cortar el cuello a su hijo, ¿qué sucedió? Que escuchó una voz que le dijo, detente Abraham, no le hagas daño al muchacho. Dice, ya conozco que temes a Jehová, ya conozco que temes a Dios. Ahora, la voz del ángel lo detuvo. Ahora escúcheme bien,
¿Abraham estaba haciendo algo malo? Estaba obedeciendo lo que Dios le había dicho 3 días atrás. Pero ¿qué hubiera pasado si Abraham se hubiera quedado con lo que Dios le dijo 3 días atrás y no hubiera estado atento a lo que Dios le dijo en ese momento? ¿Qué hubiera pasado? Pues le hubiera dado cuello a Isaac, ¿verdad? Lo hubiera matado. Por eso es importante, hermano, que estemos atentos a la voz de Dios, porque lo que Dios nos dijo el día de hoy es bueno y es bueno que lo obedezcamos, pero Dios nos va a seguir hablando y tenemos que seguir escuchando las instrucciones. Dejar de escuchar la voz de Dios va a hacer que nuestra descendencia espiritual muera. Dejar de escuchar la voz de Dios va a provocar que nosotros mismos matemos nuestra descendencia espiritual creyendo que estamos haciendo algo bueno, creyendo que estamos haciendo algo bien. Si tú quieres que tus discípulos, que tu iglesia crezca, se levante en el poder de Dios, tienes que estar atento a la voz de Dios. Tienes que estar atento a la voz del Señor. En Éxodo capítulo 17, no lo vamos a leer todo porque es mucho tiempo, pero en Éxodo capítulo 17, el pueblo se reúne y dice: tenemos sed, nos estamos muriendo de sed, vamos a hacer algo. Murmuran contra Moisés y van y le dicen a Moisés: nos estamos muriendo de sed. Y Moisés va con Dios y le dice: háblale a la peña. No es cierto, le dice: golpea la peña y la peña te va a dar agua. Y Moisés fue delante de todo el pueblo y le pegó a la peña y la peña dio agua y volvieron y bebieron y saciaron su sed y Dios fue glorificado. Años después, muchos años después, en Números capítulo 20, sucedió algo similar. El pueblo tuvo sed, murmuraron contra Moisés, fueron y le dijeron a Moisés. Moisés fue con Dios y Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña y la peña te va a dar agua. ¿Y qué hizo Moisés? Fue y golpeó la peña. Ahora, Moisés estaba oyendo la voz de Dios, pero no estaba escuchando. Dios lo mandó a hacer lo mismo, pero a hacerlo de manera diferente a como lo había hecho antes. Y Moisés actuó como en automático. Moisés fue y dice la Biblia que no santificó a Dios delante del pueblo, porque golpeó la peña 2 veces, golpeó la roca 2 veces. Pero ¿sabe qué es lo que realmente espanta de este versículo, de este pasaje? ¿Sabe qué es lo realmente preocupante de este pasaje, hermano? Que funcionó. Salió agua de la peña y el pueblo bebió y todos alabaron a Dios, todos glorificaron a Dios. Hermano, que Dios nos libre de hacer cosas que den buenos resultados, pero que no sea la voluntad de Dios, que no sea lo que Dios nos está mandando. Hay iglesias que están haciendo cosas que aparentemente están dando buen resultado, pero que Dios no les dijo que lo hicieran. Hay iglesias que están haciendo cosas que están llenando las iglesias, que están llenando, y hay iglesias de miles y miles de personas que se juntan y cantan alabanzas y alaban a Dios y se glorifica a Dios, hermano. Pero Dios no los mandó que hicieran eso. Eso es lo peor que puede suceder. Que estemos haciendo cosas que dan resultado, pero que Dios no te mandó que lo hicieras, que Dios no me mandó que lo hiciéramos. Porque dice la Biblia, después Pablo dice en 1 Corintios 10:4 que la roca era Cristo, la roca de la que bebieron era Cristo, espiritualmente hablando. Y Moisés no pudo discernir. Moisés no tuvo ese discernimiento de decir: bueno, Dios me está mandando a hacer lo mismo, pero ahora no me dijo que yo golpeara la peña. Ahora me dijo que yo le hablara, que yo santificara el nombre de Dios obedeciendo, hablándole a la peña, y la peña iba a dar agua. Y Moisés fue y golpeó la peña
Y lo peor de todo, hermano, fue que funcionó. Y muchas veces, hermano, lo peor que nos puede pasar como cristianos, como iglesia y como pastores, es tener éxito en algo que Dios no nos mandó a hacer. Pablo, cuando terminó su vida, escribió a Timoteo y dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Ah? Hermano, no hay peor cosa que le pueda pasar a alguien que ganar una carrera que no era tu carrera. No era tu carrera, esa carrera no era para ti. La ganaste, te llevaste la medalla de oro, ¿verdad? Te llevaste el premio, te llevaste los aplausos, pero esa no era tu carrera. De ahí la importancia, hermano, de prestar atención a la voz de Dios. Porque lo que Dios dice el día de hoy es bueno, pero Dios nos puede decir algo mañana que puede ser mejor. Y no nos podemos quedar con lo que Dios nos dijo hace un año, o hace 10 años, o hace 20 años. No nos podemos quedar en el pasado, no podemos vivir de las glorias pasadas. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está hablando Dios? ¿Qué fue lo que te habló Dios el domingo pasado cuando estuviste en la iglesia? ¿Qué te habló Dios la última vez que te sentaste o que dispusiste tu corazón? Hermano, yo le digo a los muchachos ahí en la iglesia, a los que están en la escuela bíblica, les digo: ustedes ya no pueden leer la Biblia igual que la leen las demás personas. Ustedes ya no pueden sentarse con su Biblia y decir: voy a leer la Biblia. No, eso ya no es para ustedes. Ustedes, cada vez que se sienten a leer la Biblia, tienen que llevar una libreta y un lápiz o una pluma, porque Dios te va a hablar y tienes que tomar nota de lo que Dios te está hablando. Dios te va a hacer sentir algo cuando esté, porque si tenemos hambre, hermano, de oír la voz de Dios, Dios nos va a hablar. Pero tenemos que estar atentos, porque hay cosas que aparentemente son buenas y que aparentemente dan resultado, pero no son de parte de Dios. Dios no te dijo, Dios no te mandó, Dios no me mandó que las hiciéramos, pero está dando resultado, pastor. Sí, pero Dios no nos mandó a hacerlo. ¿Y en qué es glorificado Dios? No en los resultados, en la obediencia. Mejor, dice Samuel, le dice a Saúl: mejor es la obediencia que los sacrificios. Mejor es que se guarde la palabra de Dios a que se presente en sacrificios, la grosura, ¿verdad? Es mejor para Dios la obediencia. Dios se glorifica más en la obediencia, en que escuchemos su voz, hermano. Una vez escuché un testimonio que el hermano, el pastor David Wilkerson, predicó y dijo que cuando sucedieron los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York, unos días antes Dios les habló y les dijo que tuvieran reuniones de oración los lunes en la mañana. Y nadie entendió. Todo el mundo dijo: Señor, pero a esa hora hay que ir a trabajar. Y él dijo: Dios me dijo que tuviéramos reuniones de oración los lunes en la mañana. Y los hermanos movieron sus horarios de trabajo, buscaron la manera de hacer ajustes para estar los lunes en la mañana en la iglesia en sus servicios de oración. El día que sucedieron los atentados de las Torres Gemelas, ninguno de los hermanos de esa iglesia que trabajaba en las Torres Gemelas estaban en ese lugar. Estaban en la iglesia, en la reunión de oración. Porque alguien escuchó la voz de Dios. Porque alguien estaba atento, porque alguien estaba receptivo a la voz de Dios, hermano. Qué importante es que usted y yo estemos atentos, hermano, a la voz de Dios, porque el Señor, hermano, sigue hablando. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 10. Versículo 1. Quiero pedirle que se ponga de pie conmigo, por favor, un momento. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Las ovejas del Señor escuchan su voz. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchas la voz de Dios? ¿Cuánto fue la última vez que tú puedes decir, escuché la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú puedes decir, Dios me dijo esto, Dios me habló de esta manera? Y si tú sabes que tiene mucho tiempo, hermano, hay que ver qué está pasando. Porque todo aquello que tú has creído, mira cuánta gente se va de las iglesias diciendo, es que en esa iglesia Dios no habla, es que en esa iglesia al pastor le falta unción, es que en esa iglesia los hermanos esto, es que en esa iglesia, no. Dios está hablando, Dios habla. Muchas veces, hermano, incluso Dios puede usar personas al que tú menos te imagines. Mira, a veces hasta sucede hasta en las conferencias, así como ahorita en las conferencias. Hay veces que las personas dicen, pues yo me espero a la noche que predique el pastor Lolo o el pastor Tony o el pastor Beto. Pero ponen a predicar al pastor Daniel, ponen a predicar al pastor Guido, ponen a predicar. Es que me van a enseñar, están chamacos, no saben nada, tanto. Bueno, yo me siento chamaco, ¿verdad? Todavía. Y quiero decirte algo, Dios habla. Dios habla. Nunca menosprecies un predicador. Nunca menosprecies a tu pastor. Que digas, es que mira, este pastor que sigo en YouTube, ese sí es pastor. Ese sí tiene teología. Ese sí tiene doctrina. Sí, pero a ese si le llamas a las 3 de la mañana no te va a contestar. Sí, pero a ese si le pides oración, si le pides que vayas, si le pides consejería, ese no se va a sentar contigo. Nunca menosprecies a tu pastor. Nunca menosprecies la voz de Dios. Nunca cierres tus oídos. Cuando tú escuchas la voz de Dios con atención y la obedeces, tu oído se hace mucho más sensible para seguir escuchando más. Tú le estás diciendo al Señor, Señor, yo quiero más, yo quiero escuchar más, y el Señor te habla más. El Señor te habla más. El que cierra sus oídos para no escuchar la voz de Dios va a terminar escuchando otras voces. El Señor Jesús, cuando terminó de predicar el sermón más grande que se ha predicado sobre la tierra, el sermón del monte, termina diciendo en Mateo capítulo 7, en los últimos versículos, termina diciendo, cuidado con los falsos profetas. Cuidado, por sus frutos los conoceréis. Termina advirtiendo, cuidado porque hay gente que viene a hablar y no es de parte de Dios. Cuidado porque va a haber gente que va a venir y en aquel día me va a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor va a decir, yo no los conozco, yo no hablé con ustedes. Yo no sé por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, pero yo no les hablé, yo no les dije que lo hicieran. Hay personas que están haciendo cosas que aparentemente están funcionando y están llenando iglesias, pero no quiere decir que Dios los llamó, que Dios les dijo que lo hicieran. Y hermano, es importante que seamos sensibles a la voz de Dios. Las ovejas conocen la voz del pastor. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento en esta tarde y levantas tus manos y le dices al Señor, Señor, déjame oír tu voz. Déjame escuchar tu voz. Dile al Señor, Señor, si he estado prestando oídos a otras voces, perdóname. Si he cerrado mis oídos para no escuchar tu voz, si he sido un tonto y he fracasado, no ha sido culpa tuya, Señor. El tonto soy yo que he dejado de escuchar tu voz, que he cerrado mis oídos, Señor, y he permitido que otras voces vengan a suplir la tuya. Pero hoy te pido perdón, Señor. Ha habido consecuencias tal vez por escuchar otras voces, pero dile al Señor, perdóname. Y a partir de ahora
No quiero escuchar otra voz para dirigir mi vida, para dirigir mis pasos, para vivir la santidad que tú me has mandado a vivir. No quiero escuchar otra voz para servirte a ti que me has llamado a servirte. No quiero escuchar otra voz más que tu voz, Señor. Levanta tus manos en esta tarde. Dile: Señor, déjame escuchar tu voz. Déjame escuchar tu voz.